Los búlgaros son un grupo étnico del sureste de Europa con una población actual de poco más de 6 millones de personas. Viven en el país de Bulgaria, una nación balcánica rodeada por Rumanía, Serbia, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. Pero la cuestión de sus orígenes siempre ha generado debate. ¿Por qué? Porque, aunque los búlgaros hablan una lengua eslava, el mismo nombre búlgaro proviene de los protobúlgaros, un pueblo con raíces túrquicas. Los búlgaros modernos son eslavos, turcos o quizá algo intermedio. Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo. El territorio de la Bulgaria moderna fue en su día hogar de los antiguos tracios, un pueblo que desapareció con los siglos pero que dejó una parte de su herencia genética y cultural. En la Alta Edad Media, las tribus eslavas migraron hacia el sur, instalándose en los Balcanes. Al mismo tiempo, un grupo de guerreros nómadas conocidos como los protobúlgaros llegó desde las estepas euroasiáticas. Estos protobúlgaros eran de origen túrquico. Fundaron el primer imperio búlgaro en el siglo VII, pero aquí está el punto clave. Fueron rápidamente asimilados por los eslavos, que eran mucho más numerosos. Adoptaron la lengua eslava, se mezclaron por matrimonio y, en pocas generaciones, su cultura y lengua original casi desaparecieron. Por eso los búlgaros modernos hablan una lengua eslava meridional y siguen una cultura más cercana a la de los serbios, croatas y macedonios que a la de los turcos. Si miramos el ADN, los estudios genéticos muestran que los búlgaros modernos se sitúan justo entre los pueblos balcánicos del norte, como croatas y eslovenos, y los pueblos balcánicos del sur, como griegos y albaneses. ¿Y cómo se compone su perfil genético? Aproximadamente un 50% proviene de los agricultores neolíticos de Anatolia, igual que la mayoría de los europeos del sur. En torno a un 35 a 40% procede de las estepas pontico-caspias, vinculadas a las migraciones indoeuropeas de la antigüedad. Una pequeña fracción, de alrededor del 5 a 10%, viene de cazadores-recolectores occidentales. Y finalmente, existe un componente menor túrquico y de Asia Occidental, probablemente heredado de los protobúlgaros. En otras palabras, los búlgaros de hoy son genéticamente más cercanos a rumanos y macedonios que a turcos o pueblos de Asia Central. Desde el punto de vista cultural, los búlgaros son indudablemente eslavos. Hablan búlgaro, una lengua eslava del sur. Son mayoritariamente cristianos ortodoxos orientales, compartiendo religión y tradiciones con sus vecinos como los serbios, griegos y rumanos.
La influencia túrquica se ve sobre todo en el nombre del país y en algunos símbolos históricos, pero no es dominante en la vida moderna. Entonces, ¿los búlgaros son eslavos o túrquicos? La respuesta es clara, lingüística y culturalmente son eslavos. Genéticamente son europeos balcánicos, con un fuerte componente eslavo y una influencia túrquica muy pequeña. Históricamente conservan el legado de los protobúlgaros, pero ese legado es mucho menos importante que sus raíces eslavas y balcánicas. Los búlgaros son un pueblo eslavo del sur, con un perfil genético típicamente balcánico y solo un lejano eco túrquico en su pasado remoto. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y la genética. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenidos y dejar en los comentarios qué pueblos o países te gustaría que tratemos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente.